Otra educación es posible, con Pedro Hiedra. Muy buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando. Ya decíamos la semana pasada, cuando comenzábamos esta aventura, que queremos ser un espacio para crear puentes, y los puentes son para abrir nuevos caminos. Este programa, desde la colaboración con la Delegación Diocesana de Enseñanza de nuestra diócesis de Asidonia Jerez, quiere abrir un espacio de diálogo para toda la comunidad educativa. Hoy queremos hablar de una metodología un poco especial que tiene que ver con una de las asignaturas de nuestro currículum. En su página web, Godly Place, se define así como un nuevo enfoque creativo e imaginativo para potenciar la educación cristiana y la formación espiritual de las personas de todas las edades. Aunque comenzó como un recurso para la formación espiritual de los niños, en la actualidad, Godly Place se está utilizando para las personas de todas las edades y en muchos contextos diferentes. Es decir, estamos ante una nueva metodología no solo para la clase de religión, también para la catequesis, actividades en residencia, sala de días de tercera edad. Son varias las redes de colegios que lo usan para sus clases de religión y actividades pastorales. Entre ellas, la institución de La Salle o los colegios de La Salle. Por eso tenemos con nosotros hoy, para hablarnos de todo esto, a Manuel Jesús Ceballos. Él es religioso, hermano de La Salle, diplomado en teología, licenciado y doctor en pedagogía, máster como trainer en modificabilidad cognitiva estructural del programa de enriquecimiento instrumental de Dr. Raven Feberstein, director de formación del movimiento Scout Católico. Forma parte también del Buró Mundial Scout y coach educativo estratégico formado por el doctor Isauro Blanco. Ha ejercido la responsabilidad de director de red en los centros lasalianos de Andalucía y actualmente es profesor en la Escuela de Magisterio de María Inmaculada de Antequera y profesor titular de la Escuela de Coaching de Sevilla Mevisur FESAC. Ha impartido cursos, charlas sobre innovación educativa, didáctica y metodología educativa, dinámicas de grupo, gestión de la felicidad en personas y grupos. Ha sido responsable de recursos humanos y ha dirigido procesos de selección de personal. Bueno, como veis, un currículum bastante largo y sobre todo de mucha calidad. No hablamos con cualquiera, sino alguien bastante técnico en lo que nos va a contar. Hola, Manuel Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro. Pues, a ti y a todos los oyentes de la emisora. Estupendo. Mira, estamos en un tiempo donde muchos quieren sacar la clase de religión de las escuelas. ¿Realmente es importante la educación espiritual y religiosa de las personas? Mira, yo creo que sí, porque además quien quiere sacar la clase de religión de las escuelas, yo creo que olvida lo importante que es el contexto cultural en el que nosotros vivimos, ¿no? Venimos de una cultura judeocristiana y, bueno, pues todo lo que nos rodea, nuestras calles, nuestras plazas, están llenas de motivos que son, pues, religiosos, ¿no? Desde rejas en balcones, azulejos, capillas. Yo vivo ahora mismo en Antequera y es curioso, pero en el centro de Antequera, los cruces de las calles siempre hay una pequeña capilla con un Cristo, un crucifijo, una Virgen, cualquier santo. Entonces, esa es nuestra cultura. Y sacar nuestra clase de religión fuera de lo que es la educación de nuestros alumnos, pues pienso que es un verdadero error, ¿no? Porque además yo creo que nuestras clases no son clases doctrinales. Es decir, yo creo que para eso tenemos la catequesis, ¿no? Para adoctrinar y para transmitir una fe. Las clases de religión, de alguna manera, lo que hacen es profundizar en la interioridad de la persona, intentar que la persona dé respuesta a los interrogantes que tiene como ser humano, como persona, y de alguna manera pues también dar sentido a su vida. A mí me gusta mucho seguir a Francesc Torralba, que es un teólogo y también filósofo español, y él habla de que hoy nuestra juventud, muchos de nuestros jóvenes,
tienen falta de sentido en la vida, es decir, ¿para qué estoy aquí y qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y mira, 2 datos más que a mí me llaman la atención, ¿no? Antes de la pandemia yo asistía regularmente todos los años a un congreso de educación infantil que se hacía en Madrid, y me acuerdo que uno de los últimos años que participé en ese congreso, la innovación que habían llevado de distintas partes del mundo era curiosamente la clase de religión y el trabajar la interioridad, ¿no? Qué cosa más bonita, ¿no? Y lo hacían escuelas en Hong Kong y también en el sur de Inglaterra. Bueno, me pareció una cosa curiosísima, ¿no? Nosotros estamos intentando sacar la clase de religión de nuestro currículo y hay países donde, al contrario, esto es súper importante. Y el último dato que a mí me sirve un poco para no sé, tener claro este tema es que en el mundo actualmente, y lo he mirado esta mañana, somos algo más de 8.000 millones de habitantes. Y curiosamente, más de 2/3 partes resulta que somos creyentes. Entonces, yo creo que, bueno, pues la importancia que tiene el sentido de la trascendencia, que yo creo que es algo connatural al ser humano y que es un poco también nuestra experiencia de vida, ¿no? El que la trascendencia está presente en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos y en todo lo que de alguna manera participamos de ello. Ciertamente se puede ser no creyente, pero indiscutiblemente nuestra cultura, nuestra sociedad está empapada, ¿no?, de una cultura cristiana que puede gustar más o menos, pero es la realidad y es lo que es. Así es. Y bueno, queríamos hablar de... Nos están escuchando muchos profesores, muchos padres, catequistas, muchas familias. Representa una metodología que, como hemos dicho, nace en las escuelas, aunque se aplica en muchísimos medios. Pero realmente, ¿qué es y cómo funciona Godly Play? Mira, Godly Play, a mí la traducción que más me gusta del título es cuando dice que es el juego sagrado, es jugar con lo sagrado. Que yo creo que eso, a la hora de jugar, no solamente tienen que jugar los niños de infantil, sino tenemos que jugar todos, ¿no? Y de alguna manera es una forma de dirigir espiritualmente y de descubrir la fe a través de las historias que nos cuenta la Biblia y que son tan ricas, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, estaba en el Colegio La Salle, en Jerez de la Frontera, pues a mí mis profesores me contaban la historia sagrada y para mí era un momento impresionante, un momento que a mí se me ha quedado grabado. Entonces yo creo que es importante que bueno, pues se llegue al conocimiento de la Biblia y de lo que hay dentro de la Biblia a través de estas historias sagradas, ¿no? Curiosamente, la metodología Godly Play se basa en el método Montessori y también un poco pues en el culto cristiano, ¿no? Y funciona no solo para niños de infantil y de primaria, sino nosotros en los centros La Salle lo tenemos para infantil, primaria, secundaria, incluso funciona súper bien con los claustros de profesores y con padres, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una metodología y una forma de contar la historia sagrada que puede servir para cualquier edad, como tú decías también en la presentación, ¿no? Yo creo que se fomenta, desde Godly Play se fomenta lo que es la experiencia de Dios y también esa competencia espiritual, que aunque no sea una competencia básica que aparece en los programas, en las leyes, pero que muchos centros religiosos hemos adoptado como una competencia importante y que, como yo decía antes, da sentido a nuestra vida y hace que nosotros pues conectemos con nosotros mismos, con el cuidado de nosotros mismos, con el cuidado de los demás y también con el cuidado, como nos dice el Papa Francisco, de este mundo en el que vivimos, ¿no? Bueno, ¿funciona Godly Play? Pues funciona, como digo, desde infantil hasta personas adultas. Yo tengo la experiencia cuando me formé en Godly Play, que le pregunté a una amiga mía que había hecho el curso de formación y me dijo, mira, yo no te lo voy a explicar, porque seguramente, conociéndote a ti, te va a impresionar desde el primer momento. Y así fue, porque escuchar la historia sagrada, ver cómo se manipulan pues una serie de muñecos y de cosas que tiene el programa de Godly Play, pues realmente es un registro que absorbe por completo a la persona. Luego ese es un poco el funcionamiento de Godly Play y, como digo, para todas las edades.
Entonces estaríamos hablando de una metodología de las que hoy denominamos activa, donde el alumno está en el centro. Sería así, ¿no? Sí, yo planteo que la doctora Montessori, ella decía que desde su metodología el niño tiene que hacer las cosas por sí mismo. Tiene que llegar a lo que ella llamaba la motivación interior, y que lo llevaría seguramente a una curiosidad natural, ¿no? Claro, cuando hablamos de motivación interior, tiene que haber algo que haga de detonante para que se produzca dentro del niño esa curiosidad natural, ¿no? Y tiene que ser la figura del maestro. Ella decía que no había que llenar a los alumnos de datos académicos, que además previamente habían sido seleccionados, sino cultivar el deseo de ese aprendizaje que para ella era importantísimo, desde desde ese planteamiento personal de cada uno, ¿no? A mí hay un esquema de aprendizaje que me encanta, que pues lo plantea el doctor Isauro Blanco, con el que yo trabajo en coaching educativo. Él dice que para educar, lo primero es la emoción. O sea, nosotros tenemos que emocionar a nuestros alumnos. Curiosamente, aquí estamos llevando en la Salle, en toda España, estamos llevando ahora una nueva metodología en nuestro centro que se llama NCA, Nuevos Contextos de Aprendizaje. Y bueno, en definitiva, entre otras cosas, muy resumidamente, se trabaja por proyectos, por ámbitos. Y esta mañana me ha llamado mucho la atención porque he bajado al patio del centro en el que yo vivo, y las 3 clases de infantil pues tenían decorada la puerta pues como si fuesen los dólmenes de Antequera. Entonces, bueno, pues había unas huellas en el patio, y yo le he preguntado a los críos de infantil, ¿y esto qué es? Dice que esta noche ha venido un animal muy grande, ¿no? Entonces, esa curiosidad, esa emoción es importante para poder educar, porque desde la emoción pasamos a la curiosidad, a hacernos preguntas, intentar responderlas. La curiosidad nos va a llevar también a otro tema que es importantísimo hoy en la escuela, que es la atención. Hoy hablamos mucho de mindfulness, ¿no? Del centrarse en lo que estamos haciendo en este momento. Pues la atención es importante, y la atención es la única que nos va a permitir la adquisición de conocimiento, es decir, de que se produzca el aprendizaje y la memoria. Por tanto, yo creo que es importantísimo que, pues que esto sea una metodología activa, que parta de la emoción, nos lleve a la curiosidad, nos plantee o haga que estemos atentos a lo que estamos haciendo para adquirir esos conocimientos, es decir, para que se produzca aprendizaje y memoria. También es cierto que, pues dentro de esa curiosidad, todo eso hay que hacerlo, creo yo, que en un clima de afecto, de confianza, de cooperación, incluso yo diría que de humor. Creo que en la escuela tenemos que, como metodología activa, tenemos que propiciar mucho el que se ponga en funcionamiento la serotonina, la dopamina, es decir, que son pues aquellas hormonas que nos dan la felicidad. Y lo que no tenemos que hacer nunca es gestionar o que se produzca el cortisol, ¿no? Porque eso mata la educación y mata el aprendizaje. Entonces es muy importante que eso se produzca desde ese principio. Estamos en una época ahora mismo que está todo polarizado, en la política y también en la educación. Es decir, tenemos algunos pedagogos que en sus redes sociales defienden la vuelta a las clases magistrales, a los exámenes, y que defienden que la escuela no es un parque de atracciones, un poco ridiculizando estas nuevas metodologías. Me imagino que te habrás topado con ellos también. Bien. Sí, bueno, hay una cosa básica que para mí es muy importante, y es que no sé si los oyentes me van a entender, pero hay muchos gráficos por ahí en internet que se ve el cerebro dividido en los 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y bueno, eso nos da a entender, eso es un mito, un neuromito, pero sí nos da a entender que nosotros somos incapaces de aprender algo si ese algo no nos emociona. Yo suelo decirle a mis alumnos cuando hablamos de estos temas, le digo, a ver, dime la lista de los jugadores de tu equipo, ¿vale? Y ellos me dicen la lista de jugadores. Ellos son capaces de hacer una lista porque a ellos el fútbol les apasiona. Igual en mi caso, que no me gusta mucho el fútbol, pues seguramente yo no haría esa lista, pero sí sería capaz de hacer otras cosas porque me emociona. Entonces, el componente emocional es muy importante. Si no hay emoción, si no hay el poner en funcionamiento
esas hormonas que nos dan la felicidad, difícilmente vamos a aprender. Y si se aprende va a ser una cosa memorística, como todos ya sabemos. Bueno, llegamos al examen, vomitamos todo lo que hemos metido ahí en la memoria y tenemos que vaciar la memoria porque la necesitamos utilizar al día siguiente para otra cosa. Entonces, creo que es importante que eso no lo perdamos de vista, ¿no? Todos María Montessori tenemos, también. sí, perdón, digo que todos tenemos experiencia bueno, de grandes exámenes, de noche a veces sin dormir en la universidad, y si nos ponen el mismo examen 2 días después, no somos capaces de responder a una sola pregunta, obviamente, ha servido de muy poco. Me gustaría también decir, conduciendo el tema de Godly Play, muchos profesores se podrían preguntar, bueno, ¿qué relación puede tener con los contenidos curriculares que la clase de religión tengo y qué enlace con con las competencias específicas a la hora de hacer una programación? ¿Es posible? Sí, de hecho nosotros en la Salle lo hemos hecho, incluso dentro de lo que es la clase de religión, pues tenemos dividido, tenemos secuenciado de alguna forma, pues todos los contenidos que hay para infantil, primaria y secundaria. Perfecto. De hecho, yo lo estoy haciendo incluso en la Escuela de Magisterio, dentro de lo que es la asignatura de DECA, para que habilitar a los alumnos para que el día de mañana sean profesores de religión, y cabe perfectamente dentro de esas competencias. De hecho, bueno, pues lo que se cuenta ahí son las grandes historias del Antiguo, del Nuevo Testamento, San Pablo y las cartas de San Pablo, los tiempos litúrgicos, es decir, que se trabaja todo, o de alguna forma todo lo que luego aparece también dentro del contenido de nuestras clases o del área de religión. Como digo, nosotros en La Salle sí que lo tenemos secuenciado, todas las historias, y por decir algún contenido, pues por ejemplo tenemos la creación, los rostros de la Pascua, el buen pastor y la comunión, la Sagrada Familia, la parábola del buen pastor, la parábola del buen samaritano, todos los sacramentos, el bautismo, el arca y el diluvio, el misterio de la Pascua, bueno, pues todo lo que hay dentro de tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y también de los tiempos litúrgicos. Incluso también lo tenemos dividido y secuenciado para secundaria, y de hecho, pues yo siguiendo un poquito esa secuenciación en las clases de DECA en Magisterio, pues lo estamos haciendo una compañera y yo, que damos las clases de DECA, lo estamos haciendo siguiendo un poquito ese patrón. A la gente de infantil, a los profesores, futuros profesores de infantil, pues la secuenciación que llevamos en infantil, y a los profesores de primaria la secuenciación que llevamos con los alumnos de primaria. Con lo cual cabe perfectamente dentro del currículum y tiene un enganche, yo creo que muy poderoso, muy potente a la hora de dar las clases de religión. Creo que cambiaríamos, y de hecho se está cambiando la forma de llegar a los alumnos con las clases de religión. Y una pregunta, ¿hay exámenes? Pues de Godly Play no hay examen, de Godly Play no hay examen. Y se hay puede examen. evaluar sin exámenes, no me lo puedo creer. Se Cuéntame. puede evaluar, porque si estamos dentro de esa metodología donde se trabaja por proyecto y donde nosotros hemos incluido a Godly Play como un elemento más, además importante dentro del currículum y del desarrollo del currículum, pues perfectamente también podemos saber qué es lo que los alumnos saben sobre las historias que hemos contado y que ellos han visto también, que han sido también vistas de forma visual, ¿no? Entonces creo que no hay ningún problema en evaluarlo, no habría ningún problema. Perfecto. Bueno, y un profesor que nos esté escuchando y tenga curiosidad, ¿cómo puede informarse y después cómo puede formarse en Godly Play? Bueno, mira, la página de godlyplay.es, que es la asociación o el Godly Play España, que es una asociación además que está registrada en el Ministerio del Interior. Ahí tiene toda la información, y además se detallan también los cursos que hay durante el año de iniciación y también de profundización de esta metodología. Hombre, es curioso porque de alguna forma implementar esto dentro de la clase de religión, pues yo creo que también nos tenemos que trasladar un poquito a lo que nos dice la neuroeducación hoy en día, ¿no? La neuroeducación, la neurociencia nos dice que aprendemos con buenos retos y con historias, con buenas historias. Bueno, pues si estamos trabajando con metodologías por proyectos basadas en problemas, aprendizaje de servicio, aprendizaje cooperativo, y además tenemos el apoyo de estas buenas historias que de alguna manera están dentro de la Biblia,
pues creo que no tenemos ningún problema para que esto se lleve adelante sin problema. Vuelvo a repetir, la página de Godly Play España, que es godlyplay.es, pues ahí está recogida toda la información y se habla un poquito de dónde viene el programa, dónde se creó, que fue en Estados Unidos, y cómo esto se está trabajando en España y la formación que existe. Has hablado de cómo se inició y ciertamente es una pregunta que nos podemos hacer, es decir, ¿dónde nace, quién crea y cómo se le ocurre pues una idea tan genial? Bueno, es un autor americano, ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre, pero sí que, bueno, pues esto viene un poco desde un poco los protestantes, que siempre han estado muy cercanos a la Biblia y que de alguna forma, pues de definitiva, lo que hacen es contarnos las historias sagradas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Es decir, esto se está aplicando pues en muchísimas escuelas de muchísimos países. Si nos metemos en la página de Godly Play, nos dice pues todo el abanico de países y de metodologías que se están utilizando, que están poniendo en funcionamiento, están implementando este programa, y yo creo que bueno, pues la riqueza que tiene en este momento y el despliegue que tiene es enorme, es increíble. Sí. Pues la verdad que creo que es interesante. Engancha perfectamente con los paisajes de aprendizaje, con la nueva normativa, con la LOMLOE, con todas las competencias con lo cual sí, creo que es una invitación. Pero algunos pueden preguntarse, bueno, está bien, me habla de La Salle, me habla de otras instituciones, de la Escuela de Magisterio de Antequera, pero ¿esto se puede hacer en una escuela pública? Es decir, ¿en la clase de religión de la escuela pública cabe Godly Play? Yo creo que se puede hacer perfectamente. Hombre, hay un problema. Hay que dedicar pues un dinero para tener el material con el que se trabaja y se cuentan las historias, ¿no? Y el material no es barato, está hecho todo en madera, pero es un material que también, bueno, pues tiene su gran valor porque es muy visual y, bueno, pues a los niños y a los adultos les impacta muchísimo ese tipo de material, que además es un material que está muy relacionado con el material que utiliza Montessori. Por lo cual, es decir, se puede utilizar en cualquier centro educativo, sea religioso, sea un centro concertado, sea un centro público, creo que no habría ningún problema. También es cierto, y no lo hemos dicho antes, que al igual que hoy en día hay una corriente importante que habla de que los espacios también educan, también se pide que para poner en funcionamiento Godly Play no se haga dentro del aula habitual, sino que el centro tenga una sala de Godly Play donde, bueno, pues un espacio diáfano donde los alumnos se sientan en cojines alrededor, en círculo, y están todo el material de Godly Play a la vista de los alumnos y también ellos lo pueden tocar, lo pueden manipular, y entonces creo que también eso es importante, que exista ese espacio reservado para contar las historias del Antiguo y del Nuevo Testamento. Muy bien. ¿Y por qué un centro debería optar, ya sea un centro concertado, privado o un grupo de profesores? ¿Qué le aporta que no le aporte, bueno, el libro de texto de toda la vida, por ejemplo? Mira, hay un aspecto que a mí me parece que es importante, que es que cuando nosotros estamos educando, es decir, cuando nosotros estamos aprendiendo, lo hacemos a través de los 5 sentidos. No hay otra forma de que nos llegue información. Claro, eso hace que nosotros, a lo largo de nuestra vida, aunque tenemos los 5 sentidos y por ahí entra toda la información, siempre nos seduce más uno de los sentidos que otro. O somos visuales, o somos más auditivos, o somos más kinestésicos, necesitamos manipular. Bueno, pues Godly Play cumple precisamente o trabaja esos 3 registros. Godly Play es muy visual, Godly Play es auditivo porque se van contando las historias, y es muy kinestésico porque luego al final de las historias los niños tienen que manipular, tienen que dibujar, tienen que hacer una serie de actividades que también son importantes. Con lo cual el registro de aprendizaje es completo. Y también yo creo que es importante el lenguaje religioso. Como decíamos al principio, vivimos en una cultura, entonces estas historias sagradas, las parábolas, la liturgia, el silencio contemplativo, pues también son importantes. Todo eso yo creo que
entiendo que ayuda a desarrollar esa expresión espiritual a través también de ese pensamiento reflexivo de quién soy, qué es lo que quiero, desplegar también lo que es el asombro, como decíamos antes, el misterio, la expresión artística, el juego, porque al final de las historias los niños juegan, manipulan, y también bueno, pues entender que esto es un aprendizaje no forzado y que es un aprendizaje mucho más intuitivo, que creo que es el verdadero aprendizaje. Y como digo, el espacio también educa. Por supuesto que sí, el espacio también educa. A mí se me ocurre que, bueno, puede ser que algún catequista o cualquier animador sociocultural o un párroco nos esté escuchando y esté pensando, oye, ¿y esto valdría para la catequesis o valdría para...? ¿Cómo podríamos implementar eso también? Yo creo que perfectamente, es decir, porque hay veces que nosotros lo hacemos en sesiones con padres. Y la verdad es que, hombre, entre otras cosas para que entiendan, porque los niños luego van a casa contando lo que hacen en clase, entonces es importante que ellos participen y conozcan de primera mano qué es lo que hacemos con sus hijos. Entonces a ellos también les contamos de vez en cuando alguna historia de Godly Play, una historia sagrada. Entonces yo creo que esto tiene, bueno, pues puede servir para la catequesis, puede servir para grupos de adultos, para iniciar una sesión o tener alguna sesión de vez en cuando, para un grupo, pues, no sé, nosotros en la Escuela de Magisterio no solo lo hacemos dentro del área de la beca, de la asignatura de beca, sino que también tenemos un grupo de alumnos que están más sensibilizados con la pastoral y también de vez en cuando tenemos alguna sesión que iniciamos con alguna de las historias sagradas a través de Google Play, ¿no? Creo que el registro es para todo el mundo. Es verdad que hay que hacer una inversión, porque el material no es barato, pero bueno, hecha esa inversión yo creo que tiene mucho recorrido y que bueno, se pueden ir formando distintas personas en una parroquia, en un colegio, para que vayan preparando y haciendo esas sesiones que yo creo que le van a llegar a todo el mundo perfectamente. Bueno, se hace inversiones en otras cosas, ¿por qué no en la educación también religiosa? Ya decía, citaste antes a Francesc Torralba, creo que era, no llegamos a decir el libro, pero por si alguien está interesado, creo que te refería a inteligencia espiritual, ¿no es así? Cierto, inteligencia espiritual. Perfecto, pues desde aquí invitamos también a su lectura. Pues nada, muchísimas gracias, estamos encantados de haber podido hablar contigo en este tiempo. Creo que nos ha inspirado bastante, Manuel Jesús. Encantado de haberte oído desde aquí, desde el puerto de Santa María, desde la diócesis de Asidonia Jerez, también desde la delegación diocesana, desde la radio municipal del puerto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro, y bueno, pues muchas gracias también a todos los oyentes, que creo que, bueno, pues hablar de educación y escuchar cosas sobre educación también es importante de cara a nuestros alumnos y a nuestros hijos, que yo creo que eso es muy importante. Gracias. Gracias. Y ciertamente la educación religiosa y espiritual dan respuestas fundamentales a la vida de los seres humanos, ya que éstas apuntan, pues, hacia el sentido de la vida. La propuesta educativa sin esta dimensión está incompleta y le falta algo que es fundamental. Cuando no existe esta posibilidad, le estamos negando a nuestros jóvenes esta dimensión que es fundamental. La educación religiosa está en el centro de lo que un ser humano va a necesitar en el transcurso de su vida y le va a ayudar a conocerse, interrogarse, potenciando su capacidad de reflexión y sobre todo su capacidad de crítica. La formación religiosa fomenta los valores y virtudes sociales como el esfuerzo, el orden, el trabajo, el respeto, pero sobre todo responde a la necesidad más profunda y radical que tiene el ser humano, el deseo de infinito, la búsqueda de la verdad y de una verdad universal y única. Desde postura más relativista no tenemos ningún mapa para caminar en la vida. Pues Godly Play nos ayuda a todo esto. Nuestro invitado de hoy nos ha propuesto una metodología activa basada en Montessori y que además está pues al alcance de todos. Os invitamos a visitar su página web y también a seguirnos en el próximo programa donde hablaremos de educación emocional. Muchas gracias a todos.